Hablamos en este bloque de autonomía para vivir en igualdad y de centralidad en el empleo para la independencia personal. Cuando hablamos de autonomía para vivir en igualdad nos estamos refiriendo a todas esas competencias personales que tenemos que tener las personas para poder vivir de manera autónoma. Es decir, estamos hablando de cuidados de las demás personas, de autocuidado, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de vestido, estamos hablando de tener un espacio sostenible en nuestro ámbito doméstico. Cuando hablamos de centralidad en el empleo, estamos hablando de que el empleo tiene que ser un eje central de nuestro proyecto de vida, tanto para hombres como para mujeres. Porque, por desgracia, todavía hoy en día, las mujeres somos consideradas una especie de quiste o de añadido al empleo. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo simplemente por poner un ejemplo, el libro de texto de Economía, en el que se dice que una de las causas del paro en el Estado español es el que las mujeres hemos accedido al empleo. Es decir, siempre somos seres extraños dentro de lo que se considera el empleo como ganar dinero por un trabajo. Que quede bien claro que no es el trabajo el eje central, trabajo hay muchísimo, lo que falta es empleo, es decir, que tenemos que educar a las niñas para que la autonomía y la independencia económica sean un eje central de su vida, que les permita de esa manera también tener salida cuando estamos hablando de relaciones tóxicas o hablamos de maltrato. Para nadie es una sorpresa el decir que tener independencia económica te permite, en un momento de peligro, en un momento de relaciones de maltrato, salir de ahí con muchísima más facilidad que si eres una persona dependiente económicamente. Por ello, estos dos temas son centrales cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de coeducación. Son dos temas que tendremos que trabajar en el aula en todas las edades y precisamente para eso daremos una serie de pautas que nos ayuden a realizar este trabajo dentro del plan de coeducación en el que estamos. Hablamos de autonomía y hablamos de ética del cuidado. La ética del cuidado es ni más ni menos que las enseñanzas que nos llevan a aprender a cuidar de las demás personas, a saber qué cuidados necesitamos para tener un buen autocuidado, también a reconocer quiénes han cuidado históricamente, y en este sentido quienes han cuidado históricamente han sido las mujeres, pero no han visto valorado ese trabajo de cuidados. También tenemos que saber quién necesita más cuidados, cuáles son aquellas personas que son más dependientes de ese cuidado y tenemos que ofertárselos y ofrecérselos, y cómo podemos aprender a cuidar. Pero sobre todo la ética del cuidado desde un punto de vista de la igualdad, es decir, tanto a chicos como a chicas, tanto a niños como a niñas. El cuidado de nuestra gente, el cuidado de nuestro entorno es básico para una vida democrática y para una vida en igualdad. Y eso debemos llevarlo al aula. También hablamos de saberes domésticos. Una de las principales cuestiones de la autonomía personal es tener competencias en esos saberes domésticos. Estamos hablando de estudiar la historia de lo doméstico. La historia casi siempre la hemos estudiado desde el punto de vista de lo público, y no solo de lo público, sino incluso la hemos estudiado desde el punto de vista bélico. Casi siempre hemos hablado de conquistados y conquistadores, de vencedores y vencidos, cuando hablamos de historia. Y en ese tipo de historia, las mujeres tenemos muy poca cabida. Sin embargo, si estudiáramos la historia social, la historia de lo doméstico, la historia de lo cotidiano, la historia del día a día, también en las casas, estaríamos viendo precisamente una evolución en cuanto a la igualdad, y no solo eso, sino que estaríamos haciendo un reconocimiento histórico de todas esas mujeres que han cuidado de toda la sociedad. Tenemos, por lo tanto, que ir hacia los aprendizajes domésticos para la autonomía personal. Toda persona autónoma debería saber nutrirse de una manera además saludable, debería saber cocinar, debería tener un espacio sostenible en cuanto a aseo, limpieza, higiene, debería saber vestirse. Todas estas cuestiones, desde los 0 años, forman parte de un aprendizaje. Si enseñamos a los niños y a las niñas, además, a ser
corresponsables en las tareas domésticas, estaremos evitando en el futuro muchísimos conflictos precisamente que están basados en el tema de las tareas domésticas. Muchos de los conflictos de pareja actualmente vienen por la cuestión de la no corresponsabilidad de los varones en los temas domésticos. Por lo tanto, no solamente estamos enseñando a ser autónomas a las personas, sino que estamos también haciendo prevención de conflictos en el futuro. Otro de los temas es el aprendizaje para una vida adulta en igualdad. Desde nuestra infancia, el juego simbólico, cuando jugamos, estamos entrenando para la vida. Una de las cuestiones, uno de los ejemplos más claros de este entrenamiento para la vida adulta es el juego con muñecos o con muñecas. Cuando a la niña le damos desde muy pequeñita ya muñecos, le estamos enseñando a cuidar, pero le estamos también un poco estereotipando en el sentido de decirle: tú vas a ser la que tenga que aprender a cuidar, tú vas a ser la que te dediques a cuidar en tu vida. Inmediatamente el mensaje que le estamos lanzando a los niños cuando no les regalamos muñecas es: no te preocupes del cuidado de las demás personas, ya están las mujeres para hacerlo. Por lo tanto, el juego simbólico como entrenamiento es una de las bases en infantil, en 0 a 3, en infantil, en primaria, pero yo diría que también en secundaria, porque jugamos a lo largo de toda nuestra vida para entrenar en la igualdad, para entrenar en la corresponsabilidad, para entrenar en la coeducación. Tenemos que ver también cuál es el análisis que hacemos de los medios de comunicación, cuáles son los mensajes que a lo largo de toda la vida recibe un niño, recibe una niña, qué mensajes con respecto precisamente a ese entrenamiento para la igualdad. ¿Realmente los mensajes que reciben de la sociedad son para tener una vida adulta en igualdad? ¿O bien es la escuela la que tendrá que equilibrar esos mensajes para que en algún momento de su vida tengan una socialización igualitaria? Una socialización igualitaria que parte desde los juegos más iniciales, desde los juguetes, desde la permisividad social. ¿Por qué permitimos unas cosas a las niñas y no a los niños? ¿Por qué permitimos unas cuestiones a los niños y no a las niñas? Un ejemplo. ¿Por qué no molesta en las familias que las niñas salgan con un carricoche y un muñeco a pasearlo por la calle? ¿Por qué sí molesta si lo que tenemos es un hijo? Hay muchos ejemplos de familias en las que los niños han pedido como juguete un muñeco, un carricoche, y no hay problema mientras juegue dentro de la casa, pero no quieren que públicamente se les vea con ese tipo de juguetes. Toda esta permisividad social hace que nos socialicemos de una manera diferente, chicos y chicas. Y todo ello está en la base después de esta diferenciación estereotipada que nos lleva a gravísimos problemas, incluso lacras, como es la violencia de género. No debemos olvidar nunca que cuando hacemos coeducación estamos haciendo una enseñanza para otro tipo de sociedad, para otro tipo de ciudadanía. Una ciudadanía que comparta los espacios públicos, pero que también comparta los espacios privados. Porque si los espacios privados o domésticos no se comparten, no hay el mismo número de minutos en la vida para triunfar tampoco en lo público. Por lo tanto, pongamos bien en la cabeza ese esquema de juego simbólico para entrenar hacia la vida adulta. Un juego que rompa con prejuicios, con estereotipos, un juego que incluso nos ayude a desaprender la desigualdad que la sociedad, que muchas veces las familias por inconsciencia y que incluso la escuela fomentamos de manera inconsciente o, por desgracia, en algunos medios de comunicación de manera totalmente consciente. Es labor de la escuela, por lo tanto, que ese juego simbólico sea un juego en igualdad. Todo ello llevará a que niños y niñas tengan una autonomía personal independientemente de su sexo. Y eso es lo importante. La igualdad de oportunidades pasa por tener una igualdad en los aprendizajes. En el tema del empleo nos pasa algo parecido. Si nosotros educamos en un juego simbólico en desigualdad, desde bien pequeños y pequeñas estarán aprendiendo que hay desigualdad también en el trabajo. Es decir, que hay una división sexual del mundo del trabajo, que hay profesiones para chicas, que hay profesiones para chicos. Esto es contra lo que debemos luchar continuamente,
para que todo el tema de las profesiones, de la orientación personal, de la orientación académica y de la orientación profesional no esté estereotipada. De manera que abramos completamente el catálogo y que en ningún momento ese catálogo esté coartado por el tema del sexo, sino que el catálogo esté abierto, tanto niñas como niños puedan acceder absolutamente a todas las profesiones. Si hacemos un estudio, por ejemplo, de las matrículas en la formación profesional en cualquier comunidad autónoma del Estado español, veremos cómo los ciclos formativos están absolutamente marcados por el género. Si vamos a ver peluquería en formación profesional, veremos una gran mayoría de matrícula de chicas. Sin embargo, si vamos a ver automoción, veremos una gran mayoría de matrícula en los chicos. Estas diferencias de matrícula no son naturales, no es porque hoy hay libertad para que cada cual elija lo que quiera, por supuesto que hay libertad, pero esa libertad la estamos coartando desde que nacen niños o niñas, enseñándoles que hay una división sexual del trabajo, enseñándoles que para las niñas son sobre todo todas aquellas profesiones que tienen que ver con la ética del cuidado y sin embargo para los niños no. Todo esto tiene que ver con lo que hacemos cotidiano en el aula. Enseñamos división sexual del trabajo incluso desde la sintaxis en una asignatura como lengua y literatura. Y lo enseñamos de manera inconsciente. Cuando estamos poniendo ejemplos desde primero de la ESO en sintaxis de María peina a Isabel y después añadimos el reflexivo y es María se peina, pero inmediatamente ponemos como ejemplo Juan construye una casa, son gotitas de desigualdad que caen continuamente en cerebros en formación. Por lo tanto, si somos conscientes de que todas las acciones educativas deben llevar hacia la igualdad, seremos conscientes también a la hora de seleccionar los materiales, seleccionar el libro de texto, seleccionar los ejemplos que ponemos en el aula. Toda esa unión conjunta haciendo trabajo por la igualdad se notará en el futuro en que efectivamente chicos y chicas no tendrán una imagen estereotipada del mundo del empleo, del mundo del trabajo. Cuando hablamos del mundo del trabajo y de las desigualdades, también tenemos que llevar al aula todos aquellos conceptos y temas que están referidos, por ejemplo, a la brecha salarial. ¿Por qué las mujeres cobramos menos por el mismo trabajo? Recordemos además que el 22 de febrero es el Día Internacional contra la brecha salarial. Es un buen momento también para celebrar ese día, para explicar qué ocurre con esas desigualdades. Hablemos también en las aulas de la conciliación de la vida personal y profesional. Todas las personas tenemos derecho a la conciliación. La conciliación no es un tema de mujeres, no es un tema de cómo vas a hacer para hacer tanto el trabajo doméstico como el trabajo público. No, la conciliación es un tema de hombres y de mujeres, es un tema de permisos, es un tema de las empresas, es un tema que tenemos que enseñar desde edades tempranas para que precisamente ningún hombre se crea en el derecho de no hacer lo doméstico y ninguna mujer se crea en la obligación de tener doble o triple jornada laboral como está sucediendo. Hablamos también de feminización de la pobreza. ¿Qué ocurre en el mundo donde toda la riqueza se reparte casi exclusivamente entre varones? ¿Qué ocurre con esa falta de referentes en el sentido de la riqueza? ¿Y qué ocurre también? ¿Qué estamos haciendo en países que estamos dejando en la más extrema pobreza? Hablamos también de techo de cristal, hablamos de techo de cristal, de techo de cemento, como lo queramos llamar. ¿Qué ocurre en las estructuras empresariales e incluso a veces también en la función pública para que las mujeres toquemos techo tan temprano y aunque seamos excelentes profesionales no lleguemos a cargos de responsabilidad o a cargos de alto poder? Todo esto hay que hablarlo en las aulas, porque hablando todo esto estaremos hablando también de crear políticas de igualdad y de valorar las políticas de igualdad que hemos tenido hasta ahora, pero de reforzarlas. Hablaremos de permisos de maternidad y de paternidad, una paternidad responsable, una paternidad igualitaria que realmente concilie, pero que también tiene que exigir una serie de permisos. Hablaremos de medidas de acción positiva, no siempre bien entendidas. A veces, desde luego, muy mal entendidas, desde el momento que al principio se le puso un concepto no comprendido como era el de discriminación positiva. No se pueden juntar discriminación y positivo, y ese creo que fue un error.
Cuando hablamos de medidas de acción positiva, estamos hablando de medidas que solucionen un problema estructural social, que es la desigualdad de las mujeres. En muy pocas palabras, las medidas de acción positiva se explican muy bien con una carrera de 100 metros. Si a la salida hay un hombre y una mujer, y a la mujer le ponemos una mochila de 20 kilos, que sería la mochila histórica de la desigualdad de las mujeres en la sociedad, estamos viendo que no inician la carrera en las mismas condiciones. Si damos la salida, el hombre habrá corrido 50 metros, mientras que la mujer solo ha hecho 10 con esa mochila. Si en ese momento paramos y simplemente le quitamos la mochila a la mujer, no estamos haciendo igualdad, porque ya parte de 40 metros atrás. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer serán medidas de acción positivas que pongan en las mismas condiciones a hombres y a mujeres. Y a partir de esas mismas condiciones, adelante, que quien sea llegue el primero a los 100 metros. Pero solamente así estaremos hablando de igualdad en los méritos, de igualdad en los puestos de poder. Hablamos también de paridad. Tampoco está muy bien entendido este concepto, pero hablamos de que hay que repartir y hay que hacer medidas para solucionar la desigualdad histórica. Si no solucionamos la desigualdad histórica, las mujeres estamos siempre en desigualdad ante los varones. Cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de centralidad en el empleo, hablamos de trabajo asalariado, pero también de trabajo igualitario, de ruptura de estereotipos, de historia del mundo laboral, de división sexual del trabajo, como decíamos antes, de la relación con el dinero entre varones y mujeres, del concepto de éxito en la vida en varones y mujeres, de cuáles son las enseñanzas de qué es el éxito en la vida, qué nos han enseñado que es el éxito en la vida. La independencia económica es independencia personal. La independencia económica, en muchos casos, supone una posible salida a relaciones tóxicas. Y eso no lo debemos olvidar. Todo el mundo queremos para nuestras niñas y para nuestros niños una independencia económica que les posibilite una vida en igualdad. Y eso tenemos que enseñarlo. Todos estos temas que entran en este bloque, yo sé que en algún momento la gente estará preguntándose, ya, claro, pero ¿y esto cómo lo llevamos al aula? Esa sería la pregunta del millón siempre, ¿cómo lo llevamos al aula? Bueno, a continuación simplemente os daré algunas pautas de cómo podemos llevar al aula algunos de estos temas. Vamos a hacer un itinerario por edades, un itinerario muy por encima, porque el propio plan de coeducación os hará un itinerario en profundidad y tendréis todas las ideas, todas las estrategias, todas las actividades que podréis necesitar, y a todo eso podréis añadir vuestras propias ideas, vuestras propias experiencias coeducativas. En este itinerario por edades vamos a empezar por la escuela 0 a 3, esa escuela que también enseña y además que es tan fundamental para hacer después personas equilibradas, personas igualitarias. En la escuela 0 a 3, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, podemos presentar referentes de igualdad. Podemos llevar a las escuelas 0 a 3 mujeres autónomas, hombres cuidadores, paternidades igualitarias, hombres y mujeres que se cuidan mutuamente. Personas que si nos visitan están dando una lección de igualdad a nuestras criaturas. Y eso es importantísimo, porque estarán aprendiendo referentes de igualdad no estereotipados desde bien temprano. Vamos a jugar con muñecos y muñecas de todas las razas. Vamos a enseñar desde las escuelas 0 a 3 la diversidad que enriquece al ser humano. Vamos también a cuidar esos muñecos y muñecas, independientemente de si somos niños o niñas. Vamos a entrenarnos para el cuidado de las personas. Vamos a intentar nuestras primeras tareas domésticas. Da igual que sean niños y niñas muy pequeños, no importa, siempre podemos aprender. Vamos a empezar nuestras primeras tareas de orden, de limpieza en las comidas, de autonomía en el comedor, de la recogida de juguetes. Todo ello marca pautas para ser después personas corresponsables, personas también autónomas con sus propias cosas. Vamos a permitir todos aquellos intentos de las criaturas por hacer las cosas por sí mismas. Es importantísimo en el ser humano dejar que intente las cosas, cometer errores. El error no es para inmediatamente castigarlo, el error es la base del aprendizaje. Por lo tanto, dejemos que intenten vestirse, dejemos que intenten atarse los cordones, dejemos que intenten todo aquello
que veamos que después les van a servir como seres humanos autónomos. Vamos a respetar los tiempos de cada persona. No todas las personas tenemos la misma velocidad de aprendizaje. No todas las personas tenemos por qué tenerlo. Ni la lentitud ni la velocidad son buenos en sí mismos. Simplemente forman parte de nuestras formas de aprender. Respetemos los ritmos, respetemos las intencionalidades de cada criatura. Si permitimos que intenten hacer cosas por sí mismas, si respetamos sus tiempos, estaremos educando en la igualdad. Vamos también en 0 a 3 a vigilar, a analizar y a cambiar esos cuentos, esas canciones que les cantamos continuamente, esas imágenes que tenemos por la escuela. Que cuentos, canciones, imágenes sean todo sobre la igualdad en el trabajo asalariado y en la autonomía personal. Que vean hombres y mujeres trabajando en cualquier trabajo. Que las canciones no nos estereotipen, por favor. Analicemos primero qué les cantamos, qué les contamos y después cambiémoslo hacia la igualdad. Y sobre todo, que tengan referentes, continuamente referentes, de mujeres autónomas, de hombres cuidadores, de mujeres y hombres en trabajos asalariados no estereotipados. Con eso estaremos haciendo un trabajo por la igualdad desde los inicios de la educación. Hemos hablado en este itinerario por edades de la escuela 0 a 3 años. Vamos a pasar ahora a la escuela infantil, a 3-6. No es que haya mucha diferencia, simplemente vamos a subir escalones justo a la vez que nuestras criaturas suben en edad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en la escuela 3-6? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ideas podemos daros? Pues lo primero, podemos empezar ya a que las criaturas mayores empiecen ya a cuidar de las criaturas más pequeñas. Responsabilizarse del cuidado de las personas que más cuidados necesitan, aparte de ser muy satisfactorio, nos enseña a ser personas cuidadoras, independientemente de ser niño o de ser niña. Incluso, ¿por qué no?, montar en la escuela 3-6 el rincón del cariño. El cariño es fundamental para crecer con autoestima, con seguridad, con sentimiento de protección también. Por lo tanto, tanto niñas y niños, jugar a darnos cariño realmente. Cuidamos también nuestras aulas y los materiales de todo el grupo. Enseñamos y aprendemos que las cosas que son del grupo son de cada una de las personas también. Y por lo tanto cuidamos lo del grupo, porque cuidando los materiales del grupo, cuidamos esta sociedad. Y además nos hacemos una idea también de que todo el material público es material de toda la ciudadanía. Estamos aprendiendo algo fundamental para cuando seamos personas adultas. Realizamos ya tareas domésticas en 3-6, en clase y en casa ya. Vamos a tener una colaboración con las familias de forma que empecemos a recoger nuestra ropa, a pasar el aspirador, a ayudar a limpiar, a poner la mesa. Tareas que cuando se hacen son satisfactorias para las personas, satisfactorias para las familias y satisfactorias para la educación. Eso es enseñar en igualdad. Llevemos también al aula referentes directos de profesionales no estereotipados, igual que hacíamos en 0 a 3. Incluso personas rompedoras en su profesión. ¿Por qué no llevar al aula de infantil a bomberas, a limpiadores, a ingenieras, a enfermeros? Rompamos el estereotipo conociendo personas que han sido capaces de romper con esos prejuicios. Revisamos en este sentido todos los materiales de aula. Los materiales de aula son fundamentales para construir un currículum explícito en igualdad y para olvidarnos de esa desigualdad que inconscientemente fomentamos desde el currículum oculto. Todo imágenes de profesiones no estereotipadas. Dotamos a nuestra biblioteca de aula, a nuestra biblioteca del centro, de cuentos y álbumes ilustrados igualitarios. Actualmente hay muchísimas editoriales que se están especializando en cuentos coeducativos. Llevemos cuentacuentos coeducativos al aula, tengamos una biblioteca en igualdad, tengamos una biblioteca bien analizada y bien formada para educar en igualdad a nuestras criaturas. Cuando pasamos ya a la educación primaria, estamos con los mismos temas, simple y llanamente damos un pasito más allá. En la educación primaria de 6 a 12 años tendremos también referentes directos de hombres cuidadores,
charlas personales de hombres que cuidan, que dedican su vida a cuidar, que disfrutan cuidando y que han hecho del cuidado parte de su proyecto de vida. Nos preocupamos además por el bienestar de todas las personas de mi entorno, de las personas de mi familia, de las personas de mi aula. Aprendemos a cuidar. Aprendemos también nutrición equilibrada, porque forma parte de la autonomía personal. Y cocinamos nuestros primeros platos. Empezamos ya a entrar en la cocina, empezamos a cocinar para nuestra gente y a saber que no hay nada más satisfactorio que cocinar algo y que a nuestro entorno le guste. Por lo tanto, empezamos con temas de corresponsabilidad y también de saberes domésticos en igualdad. Analizamos también los tiempos que hombres y mujeres, tanto en la familia como en el entorno, dedican a las tareas domésticas. Es importante analizar para también romper con los prejuicios. ¿Quién hace qué? ¿Cuánto tiempo hace cada cosa? Investigamos en ese sentido, en nuestro entorno, si hay igualdad o si hay desigualdad y valoramos la igualdad. Visibilizamos también a través de la investigación a mujeres rompedoras en el tema profesional. Y para ello tenemos unidades didácticas como la que se titula ¿Sabías qué?, que trata de mujeres investigadoras, mujeres que nos han dado muchos inventos, mujeres científicas, matemáticas, etc. O bien hacemos nuestras propias unidades. ¿Por qué no hacer una unidad en primaria de ¿quién fue la primera qué? Y así visibilizamos a esas mujeres pioneras, rompedoras, que nos han abierto el camino para llegar a estar donde hoy estamos. En secundaria, en 12 a 16 años, empezamos también con la argumentación. Argumentamos, para ello analizamos e investigamos y también debatimos. Debatimos sobre corresponsabilidad a partir de textos, sobre todo a partir de textos de hombres por la igualdad. Contamos ya con mucho material para llevar al aula para estos debates. Nos posicionamos como personas cuidadoras frente a las personas acosadoras o cómplices del acoso. Le damos perspectiva de género al acoso escolar o al bullying. Y por lo tanto analizamos, investigamos y nos posicionamos en la sociedad. Reconocemos los cuidados que hemos recibido a lo largo de la vida y aprendemos a cuidar y aprendemos sobre todo corresponsabilidad doméstica. Investigamos sobre el origen de la división sexual del trabajo, vemos las desigualdades que acarrea hoy en día, reflexionamos sobre la importancia de un proyecto de vida con el salario como tema central, con la independencia económica como tema central para la independencia personal. En posteriores edades, de 16 a 20 años, estamos hablando de bachillerato, de ciclos formativos, etc., visibilizamos ya el discurso de las feministas respecto a lo doméstico y al cuidado. También aquí tenemos muchos materiales. Aprendemos conceptos como conciliación de la vida personal y profesional, analizamos la distribución de la riqueza en el mundo, sus causas, sus consecuencias. Nos abrimos al mundo y a la diversidad que hay. Debatimos sobre nuestro proyecto personal, el proyecto sentimental, el proyecto público, el proyecto profesional. Investigamos sobre la situación actual en el mundo en diferentes países, sobre esa división sexual del trabajo, sobre la feminización de la pobreza. Investigamos para analizar, para hacernos ciudadanía crítica. Por lo tanto, todo este bloque de autonomía personal e independencia en el empleo, de lo que estamos hablando es, a lo largo de todas las edades, de inculcar la igualdad para ser personas igualitarias, para cambiar esta sociedad. Porque si empezamos a cambiar el mundo desde edades tempranas, podremos llegar a esa utopía de que otro mundo es posible, esta vez en igualdad.